Bueno, chicos, ahora sí, buenas noches nuevamente. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo van? Muy bien, doctora, gracias a Dios, excelente. Uy, Fran, qué bueno. Bueno, entonces nosotros la sesión anterior habíamos hablado del tema que yo les propuse, que si adelantábamos algo de la explicación de la otra evidencia, que era un poco, no es que sea extensa, pero pues es un ejercicio práctico, ¿sí? Entonces va a ser como más de paso a paso. Antes de iniciar con eso, quería pues preguntarles si han tenido alguna duda con la solución de la evidencia anterior, del informe, si tienen alguna pregunta, todo está claro. Voy a compartir pantalla y como siempre pues vamos al cronograma. Entonces les hablo en este momento de esta evidencia que sigue disponible, sigue habilitada para que ustedes presenten las actividades, que yo siento que así les van a ser más borrositos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, al respecto de la evidencia de informe escrito con con la aplicación a la empresa del proyecto? ¿Todo está claro? Sí, señora. Listo, perfecto, gracias. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a iniciar con la explicación, ¿sí? Vamos a iniciar con una explicación de conceptos, ¿sí? Más que todo eh, del tema como cómo se desarrolla todo este tema de la cotización de exportación, todo lo que tiene que ver con ese mercado, con ese comercio internacional, si vamos a conocer conceptos claves que nos van a permitir desarrollar el ejercicio. Entonces, hoy puntualmente vamos a hacer esa explicación de los conceptos, ¿sí? Va a ser más teórico. Vamos a mirar ahorita qué nos dice la evidencia, como para que vayamos teniendo en cuenta qué es lo que toca hacer y les voy a compartir, ahorita se los muestro acá por encimita como un ejercicio em, de lo que es de lo que toca hacer o qué es lo que deben ustedes hacer para el desarrollo de la evidencia, ¿sí? Esta evidencia ustedes la van a desarrollar, bueno, esperen, vamos a leer primero. Dice, cotización, exportación de un lote. La evidencia consiste en que se haga una cotización real para la exportación de un lote de calzado para caballero. Entre paréntesis dice, las cantidades las define usted de manera hipotética. A un país de su elección, preferiblemente con el que Colombia tenga acuerdos comerciales. Se recomienda para esta evidencia que tenga en cuenta los siguientes elementos en orden para la generación de este costo total requerido. Acá hay unas preguntitas. Cuando veamos el ejercicio práctico que les digo, el documento que les voy a enviar, que se los voy a compartir como para que ustedes lo vayan revisando. En la otra sesión lo vamos a desarrollar nuevamente paso a paso, como nos pide acá la evidencia, ¿sí? Para que ustedes ya puedan realizar como tal lo que es la cotización real. ¿Dónde se va a realizar esa cotización? En la página de ProColombia hay un simulador en el cual ustedes pueden hacer la cotización. ¿Qué pasa? Que toca poner datos. Es una cotización real, pero pues sabemos claramente que son datos hipotéticos los que vamos a usar. La idea es que ustedes aprendan a usarla y acá el objetivo principal, o para mí, porque incluso la idea es hacer prácticamente la evidencia con ustedes la otra sesión, el objetivo es que lo aprendan a hacer. Si yo no quiero acá que es que, ay, a ti te quedó bien, a ti te quedó mal, te faltó eso, te faltó lo otro. No, quiero que lo hagamos juntos y me lo presenten. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso la importancia de pronto de que estén acá. Aunque bueno, igual la grabación ustedes saben que siempre va a estar ahí, pero no hay como estar acá y preguntar en el momento.
¿sí? Entonces, como les digo, hoy vamos a ver esa parte teórica. Dentro de 8 días vemos, hacemos el ejercicio como tal, lo vamos a desarrollar paso a paso. Y, yo hoy les doy un documento para que ustedes vayan leyendo antes y ya ustedes van a empezar a desarrollarlo. Si quieren me lo envían, profe, está bien. Yo les digo qué es lo que me tienen que presentar. No les digo ahorita porque pues nos confundimos, ¿sí? Ya cuando hagamos el ejercicio práctico ustedes se van a dar cuenta. eh, qué es lo que me tienen que presentar. Entonces acá nos hablan, nos dicen unas preguntas, unos elementos que toca tener en orden. Entonces dice, el producto, posición arancelaria, precio de venta unitario, en cuanto a cantidades, cuánto quiere vender en el mercado internacional. Bueno, allá hay otras preguntas. En cuanto a empaque y embalaje, cierta información, costo y logística, precio de venta, y dice al final, elaboración de la concesión para la exportación de un lote de calzado industrial para hombre. Con todos los elementos y pasos revisados, proceda a cotizar a detalle el proceso de exportación. Se recomienda que revise los valores de moneda local, peso colombiano y moneda global, el dólar americano o el euro, puesto que el factor de conversión se debe tener en cuenta debido a la volatilidad del dinero fiat, dinero físico, y con todos los datos y valores presentes en la actividad, presente en la actividad. Entonces, como les digo, el desarrollo y como tal el ejercicio lo vamos a desarrollar la sesión anterior. Si quiero que me lean el documento, que lo revisen, el que les voy a enviar al finalizar. Y ahorita vamos a mirar como tal lo que es la parte teórica. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? Recuerden lo que les digo. En esta evidencia, el objetivo mío no es que quién lo hizo bien y quién lo hizo mal, no. Quiero es hacerlo con ustedes y lo vamos a hacer la otra clase. Por eso les recuerdo y les reitero mucho que lean el documento que les voy a enviar. Vamos a desarrollarlo paso a paso, pero como tal aquí, lo que nos dice la actividad. ¿Listo? Entonces, cosa que cuando me lo envíen, ya este sea un trabajo hecho por ustedes. Bueno, entonces ya revisando la evidencia, nos vamos a ir a la presentación y vamos a revisar esa parte teórica. ¿Listo? Si tienen alguna preguntita, alzan la manito y la vamos respondiendo. ¿Listo? A la medida que vamos avanzando, aunque acá lo que les digo es más como concepto. Entonces, para iniciar, la competencia. Bueno, y otra cosa, recuerden que igual esta evidencia todavía no está disponible, ¿no? Eso empieza hasta la otra semana. Todavía estamos en el tiempo de la evidencia que trabajamos la sesión anterior. Entonces, la competencia que vamos a trabajar es controlar los procesos de importación y exportación según normativa de acuerdo entre las partes. La competencia es la 210-101-029. El resultado de aprendizaje es el número 3, monitorear la operación de importación o exportación de mercancías de acuerdo con la normatividad y políticas de la empresa. Y la evidencia es la cotización de un lote que lo encuentran en la guía de aprendizaje 5. Entonces vamos a iniciar con este término, con este concepto que es el mercado financiero internacional. ¿Ustedes ya alguno sabe algo de este tema, conoce algo o es algo nuevo para ustedes, chicos? Creo que me participe para saber cómo están en esto. Pues instructora, el tema realmente para mí viene a ser pues como nuevo, pero de eso se Dime. trata de... Para mí Pero, sería algo nuevo, profesora. espera, vamos, está Indisa. Indisa, háblame un poquitico más duro, porfa. Instructora, le decía que el tema realmente para mí es nuevo, pero entonces voy a tratar de poner todo el empeño para aprender a ver, a desarrollar Listo, esa actividad. perfecto, Indisa. Dana, ¿qué me decías tú? No lo mismo que mi compañera instructora, para mí también es un tema nuevo. Bueno, perfecto. Entonces, igual acá, son términos, son conceptos, vamos a revisarlos y no se me vayan a asustar incluso con esto, porque dentro de 8 días vamos a entender mucho más en este ejercicio práctico. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el mercado financiero internacional. Dana, ¿tú me podrías colaborar con esa lectura, porfa? Sí, señora.
Los mercados financieros internacionales se relacionan a la agrupación de inversionistas e instituciones de varias nacionalidades cuyo objetivo o fin es participar en la compra y venta de activos financieros, como acciones, bonos, derivados, entre otros, dando un avance en la participación de los TLC. No Sí, sé de los cómo se TLC. pronuncia. Ujú. ¿Qué quiere decir mercado financiero internacional de acuerdo a lo que nos leyó Dana? Es básicamente un espacio global, ¿sí? Internacional, donde se realizan transacciones de dinero, se realizan inversiones y financiamiento entre los países, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Se conecta a inversionistas, empresas, bancos, gobiernos de diferentes partes del mundo, permitiendo ese flujo de capital entre las naciones, ¿sí? Entonces, como su nombre lo dice, es un mercado financiero internacional donde se conecta los gobiernos, las empresas, inversionistas a nivel internacional, ¿sí? Básicamente es eso lo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de mercado financiero internacional. ¿Cuáles son las principales funciones de este mercado internacional? Entonces tenemos facilitar el comercio internacional. ¿Aquí qué quiere decir? Entonces aquí es ayudar a que esas empresas consigan financiamiento para importar o exportar bienes y servicios. ¿Sí? Esa es como su función principal. ¿Cuál otra tiene? Inversión. Es permitir que los inversionistas de cualquier país del mundo puedan colocar su dinero en proyectos de otros países. ¿Sí? Otra función principal, una cobertura de riesgos. Aquí, ¿a qué nos referimos? Entonces aquí es básicamente que ayuda, protege a las empresas, ¿sí? De cambios en el valor de las monedas. ¿Sí me hago entender? O sea, por eso es que cada país como que tiene su valor en su moneda. ¿Sí me hago entender? Entonces acá es como ayudar a que esas empresas o proteger a esas empresas de esos cambios de valor entre las monedas de cada país. ¿Sí? Es como una volatilidad, lo que hablábamos de la volatilidad cambiaria. Y otra función principal es el acceso, fácil acceso al crédito. Entonces acá la idea es que los gobiernos o las empresas puedan obtener préstamos internacionales para financiar algún proyecto de desarrollo que tengan. ¿Sí? Entonces, como ese acceso. Básicamente, esas son los cuatro conceptos, las cuatro funciones principales de ese mercado financiero internacional, ¿sí? Que es algo más, un espacio, recuerden, háblenle, memorícenlo de esa manera, ¿sí? Es un espacio global donde se realizan transacciones de dinero, si me hago entender, de inversiones, de financiamiento entre gobiernos, entre países, entre empresas, entre bancos, y las funciones principales son estas cuatro que acabamos de ver, ¿sí? ¿Qué participantes hay en estos mercados financieros? Hay muchos. A ver, uno principal, los bancos centrales, que son esos que regulan la moneda, ¿no? Los que regulan como la moneda, las reservas. Tenemos los bancos comerciales, que son aquellos que ellos facilitan los pagos, ¿sí? Y financian operaciones en ese comercio exterior, ¿sí? Son los bancos comerciales, recuerden, los centrales son los que las regulan. Tenemos también adicional a estas empresas multinacionales, ¿sí? Que son las que hablábamos ahora, esas empresas que compran, que venden, que invierten en otros países, también están acá como participantes. Tenemos los inversionistas institucionales, que son esas o fiducias, esos fondos de inversión, las aseguradoras, los fondos de pensiones, ¿sí? Tenemos también los organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, bueno, son muchos los organismos internacionales que participan dentro de estos mercados financieros. Hasta aquí, chicos,
¿Todo claro? O sea, estamos empezando, no es muy extenso lo que vamos a mirar, pero básicamente cuando hablamos de mercado financiero internacional, ¿está claro? Listo, Dana. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, me levantan la manito de una vez, ¿listo? Entonces acá nos dice un dato importante. En Colombia, para que una entidad pueda invertir en valores, debe obtener la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, ¿sí? Hablando puntualmente acá, ¿sí me hago entender? ¿Por qué? Porque esa superintendencia es la que verifica que las entidades que invierten o manejan dinero del público, ¿sí? Que son como esos bancos, los bancos acá pues de Colombia, lo hagan de forma segura, ¿sí? Transparente, siguiendo lo que dice la ley, ¿sí? Protegiendo esos ahorros de nosotros, los colombianos, ¿sí? De esa es la función de esa superintendencia. Entonces, por eso, para que alguna entidad pueda invertir en valores, debe tener la autorización de la superintendencia. Eso como dato importante. Hablamos ahora del sistema monetario internacional. ¿Quién me colabora con esa lectura? Laura Becerra. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo vas? En el mercado global, las empresas dedicadas a la comercialización de productos por medio de la aplicación del proceso de exportación e importación reconocen la gran importancia de ser parte del mercado financiero internacional y que la globalización se incremente de una manera acelerada, ya que para lograr establecer un sistema monetario se da paso al manejo del conjunto de instituciones, normas y acuerdos encargados del proceso de regulación de la actividad financiera de todo el mercado internacional. Gracias, Laura. ¿Qué quiere decir esto que Laura nos acaba de leer? El sistema monetario internacional es como un acuerdo mundial, ¿sí? Entre los países para, dime. Señora, No, no, ya, gracias. Les decía que qué quiere decir eso que tú nos acabas de leer. Entonces, ese sistema monetario internacional es un acuerdo mundial entre países para organizar cómo funcionan las monedas y el comercio entre ellos, ¿sí? Entonces, es decir, es como ese conjunto de, de acuerdos, de reglas, ¿sí? De instituciones que ayudan a que el dinero de un país, por ejemplo, el peso colombiano, se pueda cambiar por el dinero de otro país. Ejemplo, el dólar o por cambiar por el euro, ¿sí? De manera ordenada y segura. Entonces, es ese acuerdo, es ese sistema, esas reglas que permiten que haga ese cambio. Nosotros ahorita lo vemos normal y cambiamos en ciertas, esas casas de cambio, cuando si tenemos la oportunidad de estar en otro país o que necesitemos, nosotros lo vemos y lo hacemos pues de manera como automática ya y sabemos dónde lo encontramos, ¿sí? Pero todo eso pues va punto o o está dentro de este sistema monetario internacional, ¿sí? Que es ese acuerdo donde los países organizan y regulan ese funcionamiento de las monedas entre ellos, ¿sí? Y que nosotros, como personas naturales, podamos hacer ese cambio, ¿sí? Entonces, cuando eh, permiten que el dinero de X país se pueda cambiar por el dinero de otro país. ¿Listo? Eso básicamente es el sistema monetario. Entonces acá podemos decir que este sistema monetario internacional nos va a servir o nos va a definir cómo se cambia una moneda por otra, ¿sí? Eh, También, en cierta forma, evita alguna crisis financiera entre países y ayuda a que haya confianza para invertir y hacer este tipo de negocios a nivel internacional. ¿Listo? Acá tenemos entonces ese sistema financiero colombiano que nos dice, entonces el Banco de la República es el organismo encargado, hablando puntualmente acá de Colombia, encargado de dirigir y controlar las políticas monetarias, cambiarias y crediticias del país, avalado por la superintendencia.
quien está encargada de la actividad de captar, administrar y controlar los recursos financieros, tanto de las empresas como de las personas que se encargan de ejercer las actividades de exportación e importación de mercancías. Entonces, en el caso de Colombia, es el Banco de la República, ese organismo encargado de dirigir y controlar esas políticas monetarias, ¿sí? Entonces, ese banco es el que está dentro del sistema internacional. ¿Listo? Entonces, ya nos vamos a ir a lo que es esa distribución física internacional, conocida como el DFI, distribución física internacional. Entonces, esta distribución física internacional es ese proceso, o es todo el proceso logístico. Ya nos vamos acá a meter un poco más al tema de nosotros. Lo que les mencioné anteriormente son conceptos más que abarcan todo, más internacionales. Acá ya vamos a mirar en la parte de logística puntualmente. Entonces es todo ese proceso logístico que permite que un producto llegue de un país a otro país, cumpliendo con las normas, con los costos establecidos, con los tiempos establecidos, ¿sí? Entonces, en otras palabras, es esa forma organizada en que una empresa colombiana envía un producto a otro país, usando el transporte internacional y asegurándose, sobre todo eso, sobre todo asegurándose de que el producto llegue en buen estado, a tiempo y con todos los documentos correctos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos pasos básicos de la distribución física internacional? Entonces, empezamos hablando ya puntualmente de una empresa, ¿sí? Entonces, empezamos con qué? Con un empaque y con un embalaje, que es, como ustedes ya saben estos términos, preparamos ese producto correctamente para que no se dañe durante el viaje. Pero entonces en esa empacada, en esa preparación, hay ciertos tipos de normas, ciertos tipos de materiales que debemos usar, que más adelante lo vamos a ver, más adelante en el ejercicio práctico. Está ese alistamiento documental, que es realizar todos los documentos necesarios, en este caso para la exportación. Entonces, los permisos, las facturas, los certificados, los trámites, bueno, en fin, todo esto que debemos de tener para poder hacer esa exportación. Tenemos el transporte interno, que es mover el producto dentro del país de origen. Ya vamos a empezar a escuchar estos términos. País de origen, país destino, ¿sí? Entonces acá cuando hablamos de ese interno es mover ese producto dentro del país de origen. Entonces, desde la fábrica, desde la empresa, hasta el puerto o hasta el aeropuerto, dependiendo de qué modalidad vamos a usar transporte internacional, ¿sí? Seguimos con el despacho aduanero de exportación. Entonces acá ya es, al llegar al otro país, se deben cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Entonces, en cuanto a aduana, para que la mercancía pueda entrar legalmente a ese país, entonces, tener como todo listo, tanto en el despacho como para que cuando llegue, pues esté como todo en orden. Y se pueda entrar legalmente. Tenemos ya el transporte internacional, entonces llevar el producto hasta el comprador, hasta ese cliente final. Entonces, ¿qué transporte se va a usar? Dependiendo de cómo se negocie con el cliente. Bueno, eso lleva muchas cosas que vamos a entender en la parte práctica, pero básicamente es eso, ¿no? Todo se define también entre la empresa y el cliente final. Por último, tenemos la aduana de importación, que va muy pegado con el tema del despacho. Entonces es cumplir con todos los requisitos que nos pida el país destino del producto del cual estamos exportando, por decirlo así, ¿cierto? Entonces acá tenemos los modos y los medios de transporte que vamos a usar, tanto en el país de origen como en el país destino y en esa conexión que vamos a tener. Entonces recuerden que modos y medios, entonces el modo es cómo lo vamos a enviar, si por vía marítima, terrestre, aérea o multimodal, que quiere decir que vamos a usar
de este punto a este punto un camión de modo terrestre, de tal punto a tal punto se va a ir en barco, de tal punto a tal punto se va en avión o también en carro. Bueno, ese es el transporte multimodal. Y el medio ya es pues en qué se va a llevar, entonces si es en carro, en camión, en barco, en avión, en tren, bueno, en fin, ya eso lo vamos a definir también con el cliente y teniendo en cuenta los costos, ¿no? Costo, tiempo, entonces por eso es una negociación entre ambas partes. Creo que esta información pues sí es como más conocida por ustedes. Tenemos aquí los documentos para la exportación. Estos son como 7 que puse, pero puede que entre ellos hayan muchos más documentos, más permisos, pero pues básicamente son estos. Entonces, ¿qué es esa documentación para la exportación? Entonces, no sé si sepan o les explico acá. Cuando una empresa colombiana quiere exportar un producto a otro país, no es simplemente empacarlo, ahorita les mencionaba los pasos, empacarlo, alistarlo y enviarlo, no. Antes deben de preparar muchos documentos que son obligatorios para que esa exportación sea de manera legal y cumpla con las normas tanto de Colombia como del país destino que se va a llevar, ¿sí? Entonces, tenemos ese registro como exportador. Entonces, la empresa de Colombia que vaya a hacer esa exportación debe estar inscrita ante la DIAN para poder hacer exportaciones, ¿sí? Entonces, bueno, toda empresa ya va a estar inscrita, pero debe estar allí con esa partecita de que va a realizar una exportación, de que tiene el permiso para realizar la exportación. La factura comercial, esta es como el documento principal, como la cédula, como el documento de identificación de esa exportación, ¿no? Ahí va a estar quién es el que vende, quién es el que compra, qué producto estamos exportando, cuánto cuesta, de qué forma se va a pagar, todo va a estar ahí explicado en esa factura comercial. Por eso les digo que es como ese documento de identificación de la exportación como tal. La lista de empaque. En este documento se debe mostrar cómo está empacado el producto, ¿sí? Si está por bultos, si está por cajas, las medidas que tiene, el peso que tiene, sí debe ir muy bien explicado esa información. En el documento de transporte, pues aquí ya puede ser dependiendo del transporte que se vaya a usar, entonces puede ser una guía aérea, puede ser una guía como una carta de porte, una guía, ¿sí? Cuando es de pronto terrestre, un conocimiento de embarque cuando es por transporte marítimo, bueno, dependiendo, ese documento de transporte, pues es el que va a tener como todo explicado. Hablamos también de un certificado de origen, entonces acá en este certificado se va a demostrar que el producto fue hecho en Colombia, ¿sí? Entonces, primero que todo eso, también acaba mucho con ese certificado de origen, ya se empieza a aplicar el tema de los acuerdos comerciales que hayan entre países, ¿no? Entonces, si tú certificas que el país viene de Colombia y va, ejemplo, a Estados Unidos, a que hay un acuerdo comercial, entonces puede que por ese acuerdo ese producto pague menos impuestos, ¿sí? Entonces, ese certificado de origen es donde demostramos que el producto fue hecho en Colombia. También pueden haber descuentos arancelarios, bueno, no sé, dependiendo del acuerdo, del convenio que tenga con el otro país destino, ¿sí? Tenemos también el visto bueno, es cuando aplica en ciertos casos, entonces son ya permisos especiales dependiendo del tipo de producto que se vaya a exportar. Entonces, por ejemplo, si es alimentos o productos agrícolas, entonces el visto bueno del ICA, ¿sí? Si es alguna joya, bueno, materiales preciosos, entonces ya entra el Ministerio de Minas, bueno, ¿sí me hago entender? Dependiendo del producto que manejemos, va a estar ese visto bueno. Y por último, tenemos los trámites aduaneros, perdón. Este es el documento que se presenta ante la DIAN, donde se declara todo lo que se va a exportar, ¿sí?
Entonces, chicos, básicamente, esto es lo que nosotros debemos conocer, debemos tener en cuenta como conceptos, como parte teórica, al momento de realizar una exportación a otros países. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto? Difícil el tema, obviamente, pues mientras uno como que va entendiendo, va diciendo, ah, entonces esto es así, ah, ahora entiendo esto, ¿sí? Normalmente, de pronto lo que yo les decía, por ejemplo, en el cambio de dinero, lo hacemos ya de forma automática, ya está todo, pero detrás de eso hay un sistema, detrás de eso hay entidades reguladoras, eso no es hacerlo por hacer. Entonces, por eso les digo, puede que aquí ya nosotros digamos, ah, ok, ya entiendo esta parte, ya entiendo la otra. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Quedaron confundidos? ¿Les quedó clara la información? Dana, perfecto, está claro. Los demás, todo claro, listo. Vamos a ir por acá. Que tengo este simulador. Se los voy a mostrar, yo se los voy a compartir sobre este simulador. Ahí están viendo la pantalla, chicos, ¿me confirman, por favor? Listo, perfecto. Entonces, es un simulador de costos de ProColombia, entonces es el que nos va a generar esa cotización de exportación. ¿Listo? Entonces, este documento se los voy a enviar para que ustedes lo vayan leyendo, de pronto lo entiendan un poco, los que quieran ir revisando, lo pueden ir revisando. Acá nos habla pues puntualmente del simulador que tienen ellos. Y si bajamos por acá, pero acá nos explica bien, mire, componentes de la matriz de la distribución física internacional, costos de producción. Entonces, acá hay un ejercicio práctico. Este ejercicio práctico, pues también se pueden leerlo. Acá nos explican el paso a paso, el producto. Acá usan otro producto. Acá nos hablan puntualmente de un pantalón y de una camiseta. Entonces, revísenlo. Miren, esto es un pantallazo de la cotización, ¿sí? De ese simulador que vamos a trabajar. Acá les explican el paso a paso en cuanto a producto, cantidades, empaque y embalaje, cómo se va a empacar, el resumen del pedido, información de importancia, la trayectoria de la mercancía, costeo y logística, entonces acá hay otros datos, la información preliminar en el simulador, cómo queda. Hay mucha información que ustedes pueden ir revisando sobre esos simuladores que vamos a trabajar. No vamos a diligenciar toda esta información, nos vamos a ir más puntual al inicio. Tampoco es acá quedar como unos expertos pues en este tema, pero sí tener idea de cómo se realiza una cotización internacional y pues aprovechar este simulador que nos lo hace súper bien y pues la verdad como de manera real. ¿Listo? Entonces, ese documento, chicos, yo se los voy a enviar a ustedes ahorita al WhatsApp o mañana se los envío eh, para que lo vayan estudiando. Entonces, como les digo, dentro de 8 días, la idea es hacer el ejercicio, hacer la evidencia con el ejemplo que nos dan del calzado industrial para hombres, ¿sí? Basándonos en este paso a paso que nos da el simulador. Entonces lo vamos a hacer juntos. La idea es que estemos súper conectados. El que de pronto pues quede tomando apuntes en la sesión anterior lo va haciendo, el que tenga la posibilidad de irlo haciendo en otro computador lo va haciendo, o pues revisan y luego lo hacen ustedes por sus propios medios, miran la grabación, bueno, en fin, ya van ustedes. Entonces la idea es dentro de 8 días hacer el ejercicio. ¿Listo? Ahorita quería mostrárselos, les voy a compartir esto para que lo lean y hablar esa parte teórica que nos sirve para iniciar ahorita. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Dana, Laura, Luis, Indisa, Roberto, Wilfran, Isabel, Elizabeth. ¿Todo está claro? ¿Tienen alguna pregunta al respecto?
Listo, todo claro, perfecto. La señora sin preguntas. Gracias, Lana, perfecto. Laura, ok, listo. ¿Los demás compañeros tienen alguna pregunta, alguna duda? Elizabeth, perfecto. Sí. Lisa, Wilfran, listo, chicos. Bueno, entonces ya con esto pues damos por finalizada la sesión de hoy. Espero que ya pues empiecen a relacionarse un poco con estos conceptos. Mañana entonces les comparto el documento para que lo vayan revisando, aprovechen y nos vemos dentro de 8 días para hacer el ejercicio práctico. ¿Listo? Feliz noche, que Dios los bendiga. Gracias, feliz noche. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Chao. Chao, Luis, que estén bien. Feliz noche. Buenas noches.